días a todos, que Jesús nos bendiga hoy y siempre. Seguimos con nuestro estudio del libro Nuestro Hogar, pero antes, disculpen si yo digo alguna palabra que no corresponde, porque a veces mezclo una palabra portugués, una palabra en español, así que por favor que me disculpen. Y cualquier cosa, una duda, pregunta, es importante que nos escriban, que nos mande algún comentario, sea por Facebook, en grupo de estudios espíritas, o por YouTube, que también publicamos nuestros videos y el canal también se llama Grupo de Estudios Espíritas. Es importante la participación para que así juntos, todos, mismo que virtualmente, pero juntos, podamos aprender un poquito más de este y de otros libros más de la doctrina espírita que nosotros usamos para estudiar. Semana pasada comentamos sobre las dos primeras partes con Nuevo Amigo, Palabras de Emmanuel, y Mensaje de André Luis, que comentamos un poquito de lo que dijeron estos dos espíritus, y ahora empezamos el libro propiamente en el capítulo número 1, en las zonas inferiores. Acá es el primer de 50 capítulos. Y la primera frase, la primera afirmación, ese relato de André Luis, y que él empieza así: guardaba la impresión de haber perdido algo muy importante para nosotros que no valoramos al principio, que es la idea del tiempo. Él guardaba la impresión de haber perdido la idea del tiempo. La noción del espacio hacía mucho había desaparecido. Y aquí ya empezamos. Espíritus en el plan espiritual tiene noción, idea del tiempo y espacio. Ellos cuentan los días, las horas como nosotros. Espíritu usa reloj y cuenta: hoy es día X, la hora tal. Entonces, André Luis guardaba la impresión de haber perdido. Y ahí es importante, algo que los espíritus siempre nos llaman la atención, es para mantener nuestro equilibrio mental, nuestra noción, para justamente tener, después de nuestra muerte, esta noción, esta idea del tiempo y espacio. Porque si no, vamos a perderla. Y André Luis la perdió cuando estuvo en las zonas inferiores. Ayudar este pensamiento tenemos acá en el libro de los espíritus, pregunta número 240, que trata justamente sobre eso, que pregunta: ¿comprenden los espíritus la duración como nosotros? ¿Ellos tienen la misma idea que nosotros? No. Respuesta: y de aquí depende que no nos comprendáis siempre cuando se trata de fijar fechas o épocas. No tiene la misma. Primero porque un espíritu es eterno. Un espíritu tiene toda la eternidad por adelante. De manera que un día, como dijo André Luis atrás en el mensaje que comentamos en el video anterior, un siglo es un día. Una vida, una oportunidad. Entonces ellos no cuentan la duración de tiempo y espacio para saber a dónde están, porque André Luis despertó en las zonas inferiores. Acá él empieza el libro y el primer capítulo se llama En las zonas inferiores, a donde estaba él después de su muerte. Y ahí él mismo reconoce que no pertenecía más al mundo de los encarnados. Ya sabía que estaba muerto y muchos espíritus ni siquiera saben que ya murieron, que ya están muertos. Pero mirá qué cosa interesante de André Luis. Mis pulmones respiraban ampliamente. Para otra vez. Espíritu respira.
Mira que André Luis decía, mis pulmones respiraban ampliamente. Si espíritu respira, algo simple, vamos a pensar juntos. Entonces tienen sistema respiratorio, tiene pulmones, la nariz, la tráquea, todos esos órganos del sistema respiratorio para poder respirar ampliamente. Pero si tiene sistema respiratorio, entonces puede tener junto sistema digestivo. Si tiene sistema digestivo, en un momento algo tiene que entrar, él tiene que alimentarse. ¿Hace sentido o no? Porque si él respira, tiene sistema respiratorio, ¿por qué no tener también sistema digestivo? Y ahí tiene hambre, necesidad de comer, de alimentarse, espíritu se alimenta. Tiene sistema reproductor, tiene relaciones, deseos. ¿Ves que toda una conclusión de la segunda frase de acá? Espíritus tienen también la misma estructura que nuestro cuerpo físico, pero más sutil porque es espiritual. Y acá lo que respiraba de André Luis era su perispíritu, que es modificable, que cambia las cosas por su estructura más sutil, como aprendemos en el libro de los mediums. Pero tiene sistema respiratorio, espíritu tiene sed, tiene hambre, tiene todo eso. Y acá André Luis reconoce este pensamiento. Está claro para nosotros que sí. Tiene las cuerdas vocales acá, habla, espíritu habla, porque él decía que gritaba por las rejas obscuras del horror. André Luis gritaba a pedir socorro. André Luis gritaba con miedo de a dónde estaba, porque muchas veces imploraba piedad, clamaba contra el doloroso desánimo que él sentía en aquel momento, subyugaba su espíritu y un silencio se quedaba ahí con él. Un silencio lo absorbía, lamentos de otros espíritus que estaban ahí con él. Que estos otros espíritus respondían a sus clamores. O sea, cuando él gritaba a pedir algo, a entender lo que pasaba, ¿quién estaba al lado de él? Otros espíritus que gritaban también, imperfectos como él, que estaban en aquel lugar, en aquel momento, a sufrir como él, quizá peor. Pero ahí estaban. Y ahí una locura, ¿por qué? Y otra vez paramos acá. Formas diabólicas, rostros deformes, expresiones embrutecidas surgían. Tres tipos: formas diabólicas, rostros deformes y expresiones embrutecidas. Tipos de espíritus que así se presentaban. Y volvemos otra vez al libro de los medios. El perispíritu que se presenta de esta forma. Son sus perispíritus que cambian la apariencia para tener esta forma diabólica y así poder asustar, perseguir, perjudicar al otro. Entonces era esto que André Luis veía. A su lado otros espíritus como él a sufrir y estando asustados, bañados por una luz cenicienta. Imaginemos el lugar. Vamos a pensar cómo este lugar que estaba, esa zona inferior, con una luz cenicienta, amortajado con una neblina espesa, que los rayos del sol calentasen desde muy lejos. Qué triste es vivir en un lugar sin la luz del sol que nos calienta, que nos da la posibilidad de ver adelante, porque ni eso André Luis podía. La zona inferior era de esta condición de oscuridad. Aparte, él dice acá, el olor que, perdón, el olor de la respiración, porque él podría respirar, ya hablamos. Entonces, ese olor malo,
Todo eso era el lugar. Y ahí en un momento propio André Luis decía que las lágrimas lavaban, limpiaban su cara, su rostro. Y en raros minutos podría sentir la posibilidad de dormir. Entonces para otra vez. El espíritu duerme en las zonas inferiores, en el plano espiritual más cercano de la tierra. El espíritu tiene sed, tiene hambre, tiene cansancio y necesidad de dormir para aliviar sus energías, renovación de sus fuerzas. Pero él decía, raros minutos para aquellos que gustan de dormir más. Mira esto, raros minutos me beneficiaba la bendición del sueño. Qué dificultad, nosotros que gustamos de dormir un poquitito más, pero bruscamente, despertando asustado, se le interrumpía la sensación de alivio, porque seres monstruosos, otra vez, sus perispíritus así se presentaban, despertaban a André Luis y los otros para perseguirlos. Y ahí entonces André Luis mismo reconocía que estaba en una situación diferente, en un mundo que él no conocía, no sabía explicar, pero era diferente, y se acordaba de su vida en la tierra. Porque él en la tierra fue hijo de padres que lo ayudaron, que le dio a él todo lo que se podría, que ayudó para estudiar, para trabajar, para gozar de los bienes terrestres, a tener una familia. André Luis tuvo hijos, pero nada de eso fue necesario, lo ayudó ahora en el plano espiritual. Y él decía, mi conciencia me cobraba porque algo me faltaba. Tuve todo en la vida. Él decía que no podría reclamar de nada. La esposa, los hijos y todo. Pero le faltaba algo que su propia conciencia le llamaba la atención. Y ahí, entonces, en estas horas, en estos momentos, que él ahí estaba a ser perseguido por figuras monstruosas, ¿qué hacía? Se iba, intentaba huir de estos espíritus. Salía a caminar desesperadamente, sin sentido, sin ningún destino final, sin nada. Entonces, él pasó a reflexionar sobre él mismo, a cuestionar sobre el aprovechamiento, de la manera que él aprovechó su vida cuando en la tierra. Y ahí entonces verificaba que algo permanecía encima de toda la consideración meramente intelectual, porque André Luis había sido un médico mundialmente reconocido. Cuando terminamos el libro, decimos quién fue André Luis. Ya hay una revelación de quién fue André Luis en su última reencarnación, qué tipo de médico fue. Cuando terminamos comentamos. Pero ahí él decía que mismo la consideración meramente intelectual le faltaba. ¿Ok? ¿Pregunta? Sí. Llegó una pregunta a nosotros. Vos decías recién que los espíritus en las zonas inferiores, por ejemplo, Andrés Luis quería huir del lugar. Estos espíritus que se presentan como quieren y están asediando a los otros, pueden pasar a nuestro plano material, al plano donde nosotros vivimos actualmente, y aquellos que tienen más sensibilidad o demás, encontrarlos, verlos, perseguir a los encarnados. Porque si Andrés Luis podía salir ahí, ellos pueden pasar a nuestro plano, digo. Pueden, sí, porque una cosa que comentamos en el video anterior, que la intención del plano espiritual superior en esclarecer, dejar bien claro que el plano espiritual y el plano material son unidos, hace con que estos espíritus puedan sí salir de las zonas inferiores y venir hasta acá a nuestra casa, venir a convivir con nosotros, a nos perseguir. Cada vez que no perdonamos, cada vez que guardemos algo de malo en nuestros sentimientos, es como una invitación a estos espíritus que así
se alimentan, así también piensan, a venir con nosotros, a estar con nosotros y a nos perseguir en una relación obsesiva, de afinidad espiritual. Entonces sí, perfectamente pueden salir de las zonas inferiores y pasar a convivir con nosotros por mucho tiempo, a nos perseguir porque gustan de la manera que pensamos, que sentimos, que actuamos en nuestra vida. Y así un momento todo, una existencia entera pasa a estar a nuestro lado. ¿Ok? Y eran estos mismos que se presentaban con esta forma monstruosa a perseguir a André Luis y a los otros que allá estaban. ¿Ok? Por eso que André Luis entonces pasaba a cuestionar que le faltaba algo. Estaba ahí a sufrir, tuviera todo en la vida, pero le faltaba algo. Y principalmente se acordó de su madre que le trajo a él enseñanzas, conocimiento del Antiguo Testamento. Muchas veces reconoce André Luis, no una, pero muchas veces ojeara el Evangelio. Lo buscaba para conocer, para una oración, Padre Nuestro, y así va. Pero no había dedicado una vida a esto, no había preparado para la vida espiritual, solamente la vida material. Entonces le faltaba algo que él mismo reconoció como siendo la enseñanza de la fe. Esta fe poderosa que vemos en el Evangelio según el Espiritismo. Le faltaba ese poder de la fe para libertar de este asedio espiritual, de este sufrimiento en las zonas inferiores. Y ahí entonces la luz del corazón para él en aquel momento faltaba. Ahí todavía siguiendo con esta reflexión personal de André Luis, él dijo una cosa muy importante que va a ser para el capítulo que sigue. En verdad, no había sido un criminal según mi propio concepto. André Luis no era un criminal, no había sido un criminal, pero según su propio concepto. Pero según el concepto de las leyes espirituales, algo malo él había hecho, algo mal estaba ahí, que él fue para las zonas inferiores porque así era necesario. La afinidad de él era con las zonas inferiores. Sus pensamientos, sentimientos y actitudes lo condució a él a las zonas inferiores. Él no fue ahí porque quiso, porque así era necesario. Entonces, mismo que pense, según mi propio concepto, no había sido un criminal, pero para las leyes divinas hay que ver, hay que analizar todo eso, los pensamientos, palabras y actitudes, sentimientos, que nos van a conducir a donde tenemos merecimiento para ir. Y por esto, otra vez más, le faltó la enseñanza de la fe. Él sigue importantísimo la parte final, como una alerta a nosotros si no queremos ir a las zonas inferiores. Aprovechamos ahora, amigos de la tierra. ¿Cuántos de vosotros podréis evitar el camino de la amargura con la preparación de los campos inferiores del corazón? Aprovechemos ahora, aprovechemos el momento hoy, no para apenas conocer, pero principalmente para practicar. Evitar la amargura de la decepción de estar en una zona inferior. Ninguno de nosotros quiere ir a una zona inferior, de pararse con espíritus monstruosos a nos perseguir. Parece algo de una película, pero es realidad. Las zonas inferiores, ahí habitan espíritus inferiores. El libro de los espíritus los llama de erraticidad. Entonces André Luis dice, aprovechemos, que nos preparemos hoy.
para evitar este problema. Encender vuestras luces, porque somos hijos de Dios. Encender vuestras luces antes de atravesar la gran sombra de la muerte, de la zona inferior. Buscad la verdad antes que la verdad os sorprenda. Busquemos el conocimiento del amor, de la virtud, de las cosas buenas, antes que este conocimiento llamado de verdad nos busque a nosotros, nos toque a la puerta y digo, llegó el momento, ya está, vamos, seguimos. Sudad ahora para no tener que llorar después. Es como la enseñanza que está en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 18, de muchos son los llamados, pocos los escogidos. Porque todos nosotros tenemos las oportunidades, todos, de hacerlo bien, de practicar las enseñanzas buenas. Pero son pocos los que así aceptan, son pocos los que practican. Así que mejor ahora, sudad ahora, transpiración mismo, de hacer fuerza de caridad, de amor, de beneficencia, de las virtudes, porque después vamos a ser llamados, preguntados, ¿qué hicimos de bueno con nuestra vida? ¿Hicimos las cosas buenas o no? No hice. Tengo libre albedrío. Ok, quiero quedarme así. Muy bien, pero después no puedo reclamar. Voy a una zona inferior porque mi vida fue toda hecha de algo inferior. Ahí voy, es una ley de afinidad. ¿Ok? Entonces así el primer capítulo, André Luis empieza con esta reflexión de lo que pasó con él para que no pase con nosotros. Que nos preparemos hoy con el conocimiento que tenemos, con la práctica de oportunidad que tenemos, porque mañana nos podemos arrepentir. Ahora es nuestra mejor oportunidad, nuestro mejor momento. Si queremos mañana evitar esta zona inferior de tinieblas, de bestias, de monstruos y etc. ¿Ok? Preguntas, comentarios, críticas y todo lo que sea, por favor que nos mande para juntos aprendamos acá este libro tan importante que es nuestro hogar. Semana que viene seguimos por el segundo capítulo que se llama Clarencio. Chao amigos. Hasta luego.